para conocer y entender la realidad de la región, con toda la experiencia y credibilidad de uno de los periodistas destacados del Caribe. Reportajes con Óscar Sánchez. El Comité Internacional de la Cruz Roja CICR considera que en Córdoba hay muchas comunidades prácticamente abandonadas a su suerte, puesto que la presencia del Estado en esas zonas es casi nula. Pero sí falta de instituciones, eso es bastante obvio. Por ejemplo, si tomamos solo Tierra Alta, en zonas rurales hay por lo menos 300 a 400 niños que no son escolarizados por falta de escuela, de educadores, puestos de salud. Muchos lugares donde no hay puestos de salud, razón por la cual, por ejemplo, el año pasado hemos acompañado en 2 ocasiones, una vez el Hospital de Tierra Alta y otra vez el de Puerto Libertador, para que extramurales, atención extramural en el Río Verde, Río Manso, para que puedan atender a esta población, porque ahí no hay puestos de salud y a veces no han visto un médico desde 6 meses pasa. Y de salir de estas zonas para venir a un lugar donde hay un hospital, una posibilidad de atención médica, es muy costoso. Tomar una lancha, después a mula y dejando los demás hijos atrás es muy complicado. La situación de Córdoba es tan complicada que desde hace poco más de un año el CICR se vio obligado a implementar una oficina en Montería y desde esta ciudad manejar también lo concerniente a las zonas de Sucre, Urabá, Atlántico y norte de Bolívar. Bueno, la salud claro que es algo muy importante. Como usted mencionó, hay artefactos explosivos sin explotar y minas antipersonales, eso también. Pero también pienso que algo que sería muy útil, por lo menos que la gente sepa la ruta de atención, porque hay muchas posibilidades. Colombia es un país lleno de leyes que son excelentes. Cumplimiento a veces, podría ser mejor, y también mucha ignorancia, especialmente obviamente de esta población que son en lugares bien alejados. El CICR también hace énfasis en las contradicciones que se viven en el departamento de Córdoba desde hace varios años. Mira, hay muchísimas contradicciones, como pusimos un poco en el informe 2011 y el editorial de nuestro jefe de delegación. Hay muchas contradicciones en Colombia y no solo en el resto del país, pero en Córdoba también. Aquí en Montería, hay de todo, es muy desarrollado, pero vamos apenas ni siquiera 2 o 3 horas de aquí y estamos en lugares donde no hay agua potable, no hay escuela, no hay puesto de salud. Entonces Colombia es lleno de contradicciones. Reportajes con Óscar Sánchez. La Asociación de Maestros de Córdoba, ADEMACOR, considera que en este departamento hacen falta por lo menos 300 docentes para cubrir la demanda educativa, principalmente en las zonas más apartadas de las subregiones del Alto Sinú y el Alto San Jorge. Esto quiere decir que habría por lo menos 12.000 niños y adolescentes sin servicio educativo en una región de pocas oportunidades para la juventud. Hay una situación en Córdoba, es que en las zonas sumamente apartadas, donde muchas veces el Estado no ha hecho el esfuerzo de llegar con sus propios docentes. Incluso el gobierno ha tratado de resolver esas dificultades casi que aprovechándose de esas necesidades para impulsar su política de privatización. Y uno ve que contratan maestros por banco de oferente, totalmente leonino esos contratos, no les pagan lo que realmente deben pagarle. Y en esas zonas de inestabilidad, porque un docente que no tenga estabilidad, si sabe que solo unos cuantos recursos por unos cuantos meses, allí no se da una educación de calidad, porque el docente y los que están intermediando en esa contratación, lo que les interesa es el problema del negocio y no le interesa el problema de enseñar.
Nosotros no tenemos unas cifras exactas de cuántos docentes hacen falta en el departamento de Córdoba para cubrir muchas zonas. Simplemente el referente que tenemos es que aproximadamente, digamos, en las regiones apartadas, pueden estar hoy haciendo falta alrededor de unos 200, 300 docentes, que es más o menos el marco referencial. A lo anterior se le suma que en Córdoba ser maestro es mucho más peligroso que en el resto de Colombia, ya que en los últimos 4 años han sido asesinados 20 docentes en este departamento. En todo el país fueron asesinados 32. En los últimos 2 años, 100 profesores cordobeses han denunciado amenazas contra su vida y en el 2011 se reveló que hubo al menos 100 extorsiones a los maestros por parte de grupos armados ilegales. El CICR ve este problema como una de las causas para que cada vez sean más los menores que engrosan las filas de la guerrilla o las llamadas BACRIM. El hijo está mejor con ellos que si estaría en el caserío sin hacer nada porque no hay escuela o no hay bastante profesores o porque el profesor tuvo que salir, cosas así. Porque pienso que efectivamente si la educación estuviera en todos los lugares, tal vez habría menos riesgos que estos jóvenes se vinculen a grupos armados. Reportajes con Óscar Sánchez. Las bandas al servicio del narcotráfico se han convertido en la principal fuente de empleo para los jóvenes en las zonas apartadas de Córdoba, ofreciendo incluso pagos atractivos que los alejan de la lucha por mejores oportunidades. Ellos ofrecen 800, 900, hasta 1 millón de pesos le ofrecen a estas personas que reclutan. Igualmente eso para ellos es algo que los motiva porque igualmente están acá sin hacer nada. No tienen la oportunidad laboral y el ofrecerle pues una entrada o un ingreso de esa categoría pues con esa suma pues ellos enseguida dicen pues que esta es mi oportunidad y vamos, pero no saben la situación tan lamentable que les espera a ellos y de la cual ya no pueden salir de allí. Además, las familias no denuncian la situación, muchas veces por miedo y otras porque simplemente aprendieron a convivir con esa realidad. No, eso más bien es un subregistro, porque es que las familias no se atreven a denunciar, porque es que si ellos denuncian, ya tienen allí las amenazas y muchas veces lo pueden asesinar a ellos o a su familia. Entonces, las personas, algunos han logrado salirse de esa situación y han denunciado y han dicho qué es lo que está pasando, pero la mayoría no logra escaparse. Los que logran escaparse informan y denuncian la situación, pero en su mayoría no lo hacen porque ya quedan allá y no pueden salirse de la situación cuando ya engrosan a esas filas. Todo esto se da amparado en que las bandas se convierten en lo más parecido a la autoridad en ciertas poblaciones, hasta el punto de imponer normas y hasta obligar a los finqueros a contratarlos como sus empleados, solo para tener una fachada ante los organismos de seguridad. Ellos, a pesar de que ha bajado el número de homicidios, sin embargo, el control social sigue. Sin embargo, las extorsiones siguen. Ellos obligan a los finqueros a que les den trabajo, entonces ellos aparecen allí como trabajadores de finqueros y se camuflan allí, pueden aparecer como que están trabajando con el dueño de finca, pero resulta que son personas informantes, que están allí pendientes, quién entra, quién sale. El control social sigue, pero las comunidades están calladas. Las comunidades no quieren denunciar, ellos dicen están aquí con nosotros, pero igualmente la fuerza pública, los organismos de seguridad dicen no lo podemos capturar porque no hay ninguna denuncia. La gente tiene miedo de denunciar y ellos están allí, pueden ser como informantes. Ellos, como tú me preguntaste hace ratico, los cogen a los menores también para informantes. Reportajes con Óscar Sánchez. El reclutamiento de menores de edad por parte de las bandas al servicio del narcotráfico se ha esparcido por gran parte del territorio cordobés en los últimos meses, según los informes conocidos por Reportajes con Óscar Sánchez. De 30 municipios, identificó 13 municipios donde se está llevando a cabo esta anomalía, llamémosla de esa manera, como son los municipios de Tierra Alta, Valencia, Ayapel, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Montería, Lorica. Son tal vez los municipios que de una u otra forma
están con ese sinónimo, con esa síntesis de reclutamiento armado en contra de nuestros menores. Lo más grave es que el ICBF ha detectado que la misma familia y la comunidad muchas veces parecen resignadas ante el tema. Algunos actos de estos son acolitados por los mismos padres de familia, por la misma comunidad, que a veces se hace lo de los ojos ciegos para mejor no saber qué es lo que pasa, ni salir a denunciar este tipo de actos. Con este informe de la Defensoría del Pueblo, identificando estos puntos, lo que hemos tratado es, de parte del ICBF, llevar nuestros programas de prevención a todas y cada una de estas zonas y de una u otra forma tratar de mitigar este impacto, que es bien difícil por lo que está atravesando el departamento. La situación se hace aún más complicada por los elementos culturales de Córdoba, donde hay poblaciones en que lo normal es que los niños trabajen desde muy temprana edad. Incluso, un estudio reciente reveló que Córdoba es uno de los departamentos del país que tiene mayor índice de niños trabajadores. De cada 100 niños, un promedio de 20.4 estarían trabajando, según lo que reveló una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Economía Sistémica, hecha para la Fundación Telefónica. La situación más grave se registra en el municipio de San Andrés de Sotavento, donde la cifra de trabajo infantiles del 54.4%. Temas netamente culturales que ir a hacer una prohibición sobre esto es algo complicado, pero sí pienso que se puede dialogar, que estos niños estén estudiando. Además que todos sabemos que en estas poblaciones diferenciales, casos de indígenas, lo rige la Constitución de una forma totalmente diferente a como rige a los otros niños, digámoslo de esa manera. Por eso, para el director del ICBF en Córdoba, hay mucho por corregir desde el mismo núcleo de la sociedad en ese tema específico. Y lo explica cuando dice que, lastimosamente, hay que decirlo, es dentro de la misma familia. Es mi punto de vista particular, y aparte de pronto, como dices tú, la experiencia que he tenido aquí. Córdoba ha sido un departamento que ha sufrido por muchas etapas de violencia en los últimos años. Primero la guerrilla, bandas criminales, paramilitares, etcétera, etcétera. Y eso marca mucho los territorios y marca mucho la zona. Y si nos damos cuenta, esto afecta también, digamos, que a la familia, a todos los niños, que siempre son los grandes damnificados en todos estos temas. Pero todo lo que origina en la familia, lo que uno ve en la familia, es lo que repercute sobre nuestros niños. El Comité Internacional de la Cruz Roja nos reveló otro capítulo de esos dramas que nacen en las familias cordobesas, cuando la jefa de su oficina en Montería, Mariceli Moner, indicó que es algo muy doloroso y hemos visto, unos casos de, efectivamente, a pesar del hecho que todos los grupos dicen que no aceptan niños en sus filas, pero sí hemos visto unos niños, por ejemplo, desvinculados. Y en el caso, por ejemplo, de los niños desvinculados, cuando sabemos o cuando a veces el ICBF nos pide de encontrar la familia para por lo menos que la familia sepa que su hijo está vivo. Por ejemplo, en unos casos hace 10 años no tienen idea de lo que pasó con el hijo que salió y nunca regresó. Los niños que son reclutados por estos grupos cumplen diversas funciones siempre para proteger las actividades de los capos. Así lo explica el comandante de la policía en Córdoba, el coronel Jaime Ávila. No solamente en armas, sino también como campaneros, con un celular, con un radio de comunicaciones, para que guarden armas. Lo utilizan también como para que caleteros, llamamos nosotros, es una palabra muy propia, para que guarden cosas, para que informen los movimientos de la fuerza pública. Entonces todo esto sí se presenta, no es tan marcado como en otras regiones del país, no lo podemos tampoco desconocer, porque en los operativos que hemos tenido se han capturado integrantes de banda criminal y de guerrilla, y también ahí hemos rescatado niños que son llevados a los programas del Estado. Reportajes con Óscar Sánchez. El 35% de las personas que aparecen como desplazadas por la violencia que se refugian en Córdoba, en realidad no lo son. Solo lograron ser vinculadas a los listados a cambio de favores a politiqueros para recibir los beneficios a que tienen derecho los verdaderos desplazados de todo el país. Se estima que una cantidad similar de verdaderos desplazados está por fuera del sistema de atención debido a esta práctica corrupta. Estamos alrededor de 200.000 personas desplazadas en Córdoba, sin tener en cuenta un 35% que no entran en la base de datos, porque en muchos municipios las personas que no son del agrado de los funcionarios no califican su desplazamiento, aunque les reciben la declaración
Entonces tenemos gran dificultad porque hay unas personas que son verdaderamente desplazadas y no están en la base de datos, y otras personas que no son desplazados y sí están en la base de datos porque son amigos de algunos políticos. El problema viene desde hace mucho tiempo, pero aunque se ha denunciado, estas revelaciones no han tenido mucho eco, según Zuluaga Escobar. Además de la corrupción, el mismo conflicto que siempre persiste. El conflicto ha existido desde antes, el presente, y sigue el mismo conflicto armado. No hubo la desmovilización, hubo un receso, pero no fue efectiva también por el incumplimiento del gobierno. Ahora, los desplazados en Córdoba piden que por lo menos se les vuelva a contar ante la dinámica del conflicto que se vive en la zona, y así al menos habrá mayores opciones de ayudas para todos ellos. El desplazamiento gota a gota que ha venido llegando continuamente desde antes y presente, y estamos recibiendo personas de Ayapel, personas de Moñitos, personas que vienen de Puerto Libertador, y entonces es muy expansivo el desplazamiento, porque no todas las personas que se desplazan de Puerto Libertador declaran en Córdoba. Hay unos que se van para Barranquilla, otros que se van para Sincelejo, entonces ha habido expulsión constante. Reportajes con Óscar Sánchez. Según Diego Bellojín de la Rosa, presidente de la Asociación Cordobesa de Productores Agropecuarios, vivir del campo en esta región se hace cada día más difícil debido a una gran cantidad de enemigos que no siempre portan armas de fuego. Como no hay infraestructura vial, como no hay verdaderos estímulos para que los docentes desarrollen una educación de calidad en la zona rural, como la salud realmente no se aplica porque los CAMO y los centros de salud de la zona rural no operan como deberían. Los pasajes de personas carentes de recursos son demasiado elevados, y entonces no prevén, sino que la acción es curativa, y muchas veces llegan tarde ya a los centros hospitalarios. Igualmente no contamos con agua potable. El servicio de energía en la zona rural es mínimo. Por eso no hay productividad y menos competitividad. Y a eso le agregamos que hay un estímulo para que los jóvenes fundamentalmente salgan a la ciudad. El investigador Víctor Negrete Barrera, jefe del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad del SINU, considera que, además de la corrupción y la negligencia, hay otras 3 razones por las que la violencia encuentra un escenario perfecto para reproducirse en el departamento de Córdoba. Hay varias razones, pero quiero mencionar apenas 3. La primera es la ubicación geográfica de este departamento. Estamos situados en medio de 2 golfos, el Golfo de Morrosquillo y el Golfo de Urabá, ambos importantes, muy cerca de la frontera con Panamá, también con una relación muy estrecha con una zona de conflicto como son el Urabá chocuano, el Urabá antioqueño, y obviamente también en los últimos años con el Bajo Cauca. Toda esta situación pues enmarca uno de los temas. La otra razón es la riqueza que tenemos nosotros. El departamento es muy rico, son 124 kilómetros de playa que tenemos 3 serranías, tenemos unos ríos importantes, un parque nacional natural sumamente importante de una biodiversidad extraordinaria, tenemos riqueza agrícola, minera. Aquí hay que mencionar pues el carbón, el ferroníquel, el oro, el cobre, la caliza. Y tenemos también grandes posibilidades en todo lo que es agroindustria. Tenemos también toda la posibilidad de hacer explotaciones en la parte maderera, forestales. Es decir, Córdoba tiene un gran potencial económico desde todo punto de vista. Y la otra es la presencia de actores armados que desde antes de ser nosotros departamento en 1952 ya teníamos presencia de ellos. Por aquí, por nuestro departamento, hemos tenido las guerrillas liberales, tanto en el Alto Sinú como en el Alto San Jorge, lo mismo en la zona en la zona de Canalete y en límites con el Urabá. Aquí llegaron posteriormente, ¿sí? Hubo el nacimiento del Ejército Popular de Liberación. Aquí llegaron a principios de la década del 80 las FARC. Aquí llegaron los narcos, los grandes narcos estuvieron en el departamento, compraron fincas
establecieron también su dominio en todas estas zonas. Reportajes con Óscar Sánchez. En Córdoba, la pérdida de tradiciones ha tenido mucho que ver con el incremento de la corrupción y la negligencia, con lo que la violencia germina de manera más fácil. Esa podría ser la conclusión de lo expresado por el psicólogo y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, Marcos Velázquez, quien ha estudiado a fondo el tema. Y en ese momento el equilibrio del discurso iba bien, ¿sí? Porque había un límite, ¿sí? Había quien tenía y quien no tenía. O sea, no estoy hablando de una sumisión en términos de esclavitud, no, sino que por lo menos en términos de discurso teníamos claro que hay alguien que por la mejor de las formas ha heredado, ¿sí? O ha adquirido para poder comprar una tierra, ¿sí? Y otro que no ha tenido toda esa habilidad comercial o no ha tenido esa fortuna de la vida y ha tenido que simplemente trabajar para otro. Allí las cosas iban bien. Llega otro momento en la historia de nuestro departamento en que ya se subvierte, ¿sí? Se subvierte ese discurso en el sentido en que se le plantea que no todo el que tiene porque se lo merece, ¿sí? Y entonces algunos que no tienen empiezan a construir la necesidad como discurso dentro de los similares, de los semejantes, de que ellos también pueden tener derecho a lo que el otro tiene. Pero no lo hacen a través del trabajo, sino que se van a través del acto violento. El facilismo tiene mucho que ver en lo que está sucediendo en el departamento de Córdoba, según el experto. Estas nuevas generaciones, más por el punto de no querer pagar el costo, por el punto de el afán que tenemos en nuestro momento histórico, ¿sí? Porque ahora todo es para allá, no podemos esperar porque se nos va a acabar la vida si no lo tenemos ya, ¿sí? Eso es lo que nos están construyendo, si no es ahora, es nunca, ¿sí? No hay un constructo, no hay una espera, sino que todo es inmediato. Entonces, estas nuevas generaciones están devaluando el trabajo que han hecho sus ancestros. A la hora de mirar hacia las acciones de la clase política cordobesa, que ha sido tan cuestionada a nivel nacional durante los últimos años, el experto no duda en asignarle su cuota de culpa por la situación actual, cuando afirma que hoy en día nos damos cuenta, digámoslo por este discurso consumista, quien menos se preocupa por los intereses sociales viene siendo la clase política. Los discursos políticos están supeditados a intereses de partido o a intereses personales que tienen que ver directamente con procesos económicos, ¿sí? A asegurarse, pero no están pensando en el beneficio de una sociedad. Luego, dolorosamente, el mismo discurso nuestro está autorizando, ¿y por qué lo toco? Porque hace un rato planteaba el problema de la ley. En términos del discurso político, el único que tiene autoridad para hacer lo que no se debe hacer es el político, ¿sí? O sea, el político sí puede hacer todo porque para eso está ahí. Y más pendejo si no lo hace. Reportajes con Óscar Sánchez. hasta ahora los cordobeses han visto una gran respuesta militar y policial a la actual ola violenta que ya deja más de 1.200 asesinatos en 2 años. Esa respuesta arroja hasta el momento más de 1.700 capturas, la desarticulación de organizaciones delincuenciales y, lo más importante, una gran disminución de los asesinatos en los últimos meses. Pero también ha dejado como consecuencia el incremento de otras modalidades delincuenciales. Las denominadas BACRIM, ante el acoso de las autoridades, han acudido al microtráfico, ya que se les dificulta sacar del país las grandes cantidades de droga que antes sacaban por las rutas que ya tenían establecidas. Las extorsiones y los robos en la capital cordobesa también se han vuelto más comunes, y todo para poder mantener su máquina criminal. Este fleteo también viene de otro contexto, de desorden social, de bandas, de todo. Hemos capturado hasta integrantes de banda criminal en casos de fleteo, de extorsión. Lo anterior demuestra una vez más que la respuesta no puede ser solo a nivel de la fuerza pública. Reportajes con Óscar Sánchez.
En la primera entrega de nuestro reportaje Las otras verdades de la violencia en Córdoba, revelamos situaciones que demuestran cómo la falta de oportunidades y la negligencia son vistas como causas del incremento de la violencia en esta sección del país, junto a la ya reconocida problemática del narcotráfico. Recordemos aspectos importantes de esas revelaciones. Pueden estar hoy haciendo falta alrededor de unos 200, 300 docentes, que es más o menos el marco referencial de lo que hoy son bancos de oferentes para cubrir esta parte donde el Estado con sus instituciones, con sus propios maestros no está llegando. Nosotros lo que estamos planteando es que el Estado asuma la responsabilidad de esos docentes. Pero sí falta de instituciones, eso es bastante obvio. Por ejemplo, si tomamos solo Tierra Alta, en zonas rurales hay por lo menos 300 a 400 niños que no son escolarizados por falta de escuela, de educadores, puestos de salud. Muchos lugares donde no hay puestos de salud, razón por la cual, por ejemplo, el año pasado hemos acompañado en 2 ocasiones, una vez el Hospital de Tierra Alta y otra vez el de Puerto Libertador, para que extramurales, atención extramural en el Río Verde, Río Manso, para que puedan atender a esta población, porque ahí no hay puestos de salud y a veces no han visto un médico desde 6 meses. Ellos, a pesar de que ha bajado el número de homicidios, sin embargo, el control social sigue. Sin embargo, las extorsiones siguen. Ellos obligan a los finqueros a que les den trabajo, entonces ellos aparecen allí como trabajadores de finqueros y se camuflan allí, pueden aparecer como que están trabajando con el dueño de finca, pero resulta que son personas informantes, que están allí pendientes, quién entra, quién sale. El control social sigue, pero las comunidades están calladas. Las comunidades no quieren denunciar, ellos dicen, están aquí con nosotros, pero igualmente la fuerza pública, los organismos de seguridad dicen, no lo podemos capturar porque no hay ninguna denuncia. De 30 municipios, identificó 13 municipios donde se está llevando a cabo esta anomalía, llamémosla de esa manera, como son los municipios de Tierra Alta, Valencia, Ayapel, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Montería, Lorica. Son tal vez los municipios que de una u otra forma están con ese sinónimo, con esa síntesis de reclutamiento armado en contra de nuestros menores. Estamos alrededor de 200.000 personas desplazadas en Córdoba, sin tener en cuenta un 35% que no entran en la base de datos, porque en muchos municipios las personas que no son del agrado de los funcionarios no califican su desplazamiento, aunque les reciben la declaración. Entonces tenemos gran dificultad porque hay unas personas que son verdaderamente desplazadas y no están en la base de datos, y otras personas que no son desplazados y sí están en la base de datos porque son amigos de algunos políticos. ¿Cómo está esa situación? ¿Desde cuándo se presenta? Esa situación se presenta desde que nació la ley 387, desde que nació la población en situación de desplazamiento con la ley 387 se ha venido presentando ese problema. Como no hay infraestructura vial, como no hay verdaderos estímulos para que los docentes desarrollen una educación de calidad en la zona rural, como la salud realmente no se aplica porque los CAMO y los centros de salud de la zona rural no operan como deberían. Los pasajes de personas carentes de recursos son demasiado elevados y entonces no prevén, sino que la acción es curativa y muchas veces llegan tarde ya a los centros hospitalarios. Igualmente no contamos con agua potable, el servicio de energía en la zona rural es mínimo. Por eso no hay productividad y menos competitividad. Pero imagínate lo que me dicen algunas personas que están viajando a tierra adentro, Juan José, a toda esta zona del Alto San Jorge, en donde están muchos muchachos aquí de Montería, ¿sí?, sirviéndole y haciendo parte de las BACRIN. Allí estos muchachos están porque aquí en el barrio donde ellos viven, ¿sí?, no tienen
las exigencias del medio les exige por lo menos, no tienen un celular, no tienen un par de tenis de marca, no tienen oportunidad de unos pantalones, incluso de unas cachuchas, no tienen oportunidad de sacar a una muchacha que les guste, ¿sí? No tienen oportunidad de una moto, no tienen muchas posibilidades esas. Y obviamente que ese muchacho lo encontramos allá, en ese lugar, vistiendo ropa de civil como cualquiera, pero con su celular, ¿sí? Con poder, porque se siente con poder en esos lugares y en todos los lugares donde van, con acceso a las muchachas y todo lo demás. Obviamente que la situación cambia, ¿sí? En Córdoba empezamos con una situación muy gamonal, ¿sí? Empezamos con una situación muy del lado del terrateniente, que es el que ayuda a las personas a tener acceso a una mejor vida, ¿sí? Y en ese momento el equilibrio del discurso iba bien, ¿sí? Porque había un límite, ¿sí? Había quien tenía y quien no tenía. O sea, no estoy hablando de una sumisión en términos de esclavitud, no, sino que por lo menos en términos de discurso teníamos claro que hay alguien que por la mejor de las formas ha heredado, ¿sí? O ha adquirido para poder comprar una tierra, ¿sí? Y otro que no ha tenido toda esa habilidad comercial o no ha tenido esa fortuna de la vida y ha tenido que simplemente trabajar para otro. Allí las cosas iban bien. Llega otro momento en la historia de nuestro departamento en que ya se subvierte, ¿sí? Se subvierte ese discurso en el sentido en que se le plantea que no todo el que tiene porque se lo merece. Hoy veremos cómo la policía ha tenido que transformar su forma de enfrentar a la delincuencia en este departamento debido a la permanencia en la zona de las denominadas bandas criminales o BACRIM y la amenaza permanente de las FARC. Reportajes con Oscar Sánchez. Con la problemática que vive Córdoba en materia de orden público, los cordobeses han tenido que acostumbrarse a ver los grupos élite en sus calles, carreteras, barrios y veredas. El policía de vigilancia que normalmente patrulla las calles ha pasado a un segundo plano, porque la lucha contra las denominadas BACRIM y otras amenazas ligadas al narcotráfico, la falta de oportunidades y la negligencia administrativa han provocado que entren en acción grupos como los escuadrones móviles de carabineros ENCAR. Y la Fuerza de Control Urbano FUCUR. Los ENCAR son grupos altamente entrenados para operaciones rurales. Tienen dotación especial en armas, comunicaciones y vehículos con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y están en capacidad de actuar en las peores condiciones con un altísimo porcentaje de efectividad. Por eso en Córdoba ya son conocidos como los que asustan a las BACRIM.
En Córdoba operan normalmente 3 grupos ENCAR. Cada uno de ellos está compuesto por 3 secciones y cada sección tiene cerca de 30 hombres. Todos ellos han recibido un duro entrenamiento de varios meses en un curso básico de operaciones rurales y luego se han sometido al curso de especialistas, puesto que cada ENCAR cuenta con enfermeros de combate, tiradores elegidos, detectores de explosivos y expertos en el manejo de armas de apoyo como las ametralladoras y los lanzagranadas. Básicamente el ENCAR es un escuadrón móvil de carabineros. Es un grupo conformado de unos comandos entrenados, capacitados y dotados de elementos como tal para poder combatir las bandas criminales, los grupos narcoterroristas como las FARC. ¿Un ENCAR tiene mayor capacidad de reacción que un grupo de policía? Claro, efectivamente, nosotros tenemos, como ya le decía, buena dotación dada por la Embajada Americana, con buen armamento, buena intendencia, que nos permite ingresar a sitios donde la policía de vigilancia no puede ingresar. ¿Cuántos ENCAR hay en Córdoba? ¿Cómo están? Córdoba está conformado por 3 escuadrones móviles, el escuadrón número 9, el 10 y el 11, y cada escuadrón tiene 3 secciones de trabajo. ¿Eso significa cuántos hombres? Tenemos acá en el departamento de Córdoba 250 hombres, porque tenemos grupos de apoyo en este momento también. Además están en capacidad de movilizarse mucho más rápido, ¿no? Correcto, efectivamente, la palabra que nos caracteriza es la palabra móvil. Tenemos la facilidad de estar constantemente en movimiento y podemos llegar a puntos donde es más difícil que llegue un grupo más pesado como tal. Un escuadrón móvil de carabineros también tiene policías especialistas en ciertas áreas, en ciertos temas. ¿Por qué no hablamos un poco de eso? Efectivamente, cada sección de los escuadrones móviles a nivel nacional tiene internamente especialistas en determinadas áreas. Tenemos explosivistas, que es el TODEX, tenemos el tirador escogido y tenemos también el enfermero avanzado. ¿Cada una de estas especializaciones significa cuánto tiempo de preparación de un policía? A ver, todos los comandos que pertenecen a los escuadrones móviles deben tener el curso básico, que es el de COR, Comando Operaciones Rurales, pero ya cada comando se puede especializar en determinados temas, como le estoy diciendo, enfermero, tirador y todo eso. Estos cursos duran aproximadamente unos 2 o 3 meses más, dependiendo el curso que se haga. Las BACRIM, las bandas criminales, las FARC, todas estas amenazas contra la seguridad que hay en Córdoba o en cualquier región del país, ¿ya cómo ven a los ENCAR? Es decir, ya cuando saben que se enfrentan a un ENCAR en la zona, ¿las cosas cambian realmente para ellos? Sí, efectivamente, cuando un ENCAR llega a una zona y consolida esa zona aquí en el departamento de Córdoba, el fenómeno que se ve es que esos grupos de bandas criminales se alejan de ese sitio, se alejan del total y no llegan a ese sitio hasta que el ENCAR se mueve para otra jurisdicción como tal. Lo normal es eso, cuando llega el escuadrón móvil, en ese momento la banda criminal pues realmente sale de esa zona. La Policía Nacional está dividida para su trabajo diario, cotidiano, en especialidades. ¿Qué significa esto? Los ENCAR son los escuadrones móviles de carabineros, su sigla policial es ENCAR, con M, y estos escuadrones son los encargados de la parte semirural de todas las poblaciones. Córdoba tiene una componente especial de ENCAR, donde aquí tenemos más de 12 escuadrones móviles de carabineros que están en diferentes puntos de la geografía cordobesa: Moñitos, Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, San Antero, Tierra Alta, Montelíbano, Ayapel. Presenciamos un entrenamiento de los ENCAR donde se practicó la forma en que estos grupos reaccionan ante una emboscada en la que uno de ellos resulta herido. Sáquelo. Círculo de seguridad, a 10 metros.
Comando, tranquilo. Primero lo que hago es verificar que no tenga más heridas. Las heridas que posiblemente, como sienta el pulso. Se ha alterado el pulso. Voy a analizar esto. Venga, presente la seguridad, por favor. Tirador, tirador. Funcionador. Observador. Diríjase 95 grados al norte. 95 grados al norte vi que flancos de oportunidad, ametrallador 1. 5-4. Halcón, me copia, halcón, halcón. 45 grados, 23 minutos, 02 segundos. Siga, halcón. Aquí tirador 1, les digo con las coordenadas norte, 04 grados, 28 minutos, 30 segundos. Ya en el helicóptero, ya lo va a recoger, comando, ya. Comando, no se duerma, no se duerma. No es nada grave, todo se puede solucionar. No se preocupe, comando, ya. No se vaya a dormir, comando, no se vaya a dormir, piense en su familia. Comando. Reportajes con Oscar Sánchez. Pero si en la zona rural los ENCAR son los héroes de los cordobeses, en las zonas urbanas ese papel lo desempeñan con la misma efectividad los miembros de la Fuerza de Control Urbano FUCUR, responsables de las tomas a las localidades y otras maniobras que han permitido importantes capturas y recuperación de vehículos y otros elementos robados. Estos dos grupos son los responsables de la mayoría de las 1.800 capturas de miembros de las BACRIM ocurridas en la zona de Córdoba y en sus áreas cercanas a Sucre y Antioquia en los últimos meses. Todo esto en medio de maniobras conjuntas con las fuerzas militares y la Fiscalía. También hay otro grupo denominado FUCUR, Fuerza de Control Urbano. Son unos hombres también capacitados y entrenados, pero para trabajar en zona urbana. Ellos utilizan armamento corto y tienen otro tipo de formación y entrenamiento policial. En este momento tengo dos grupos de FUCUR que están trabajando en Montería y Cereté. Ustedes recuerdan que tuvimos unos casos de unos delitos en Cereté y Montería, especialmente la salida de los bancos de las personas en el centro. Esto genera un impacto en la población y se puede percibir algo de inseguridad. Entonces inmediatamente atacamos este flagelo con resultados contundentes, capturas de bandas dedicadas al fleteo, al hurto, a la intimidación, captura de banda criminal, capturas de extorsionistas, resultado importante. Estos grupos han logrado excelentes resultados que, según la propia policía, no se deben solo al entrenamiento de sus hombres, las modernas armas y vehículos que utilizan, ni las labores de inteligencia. Se deben, en gran parte, a la colaboración de la comunidad cordobesa, que no quiere convivir con la delincuencia. Y el cordobés, que es de la región Caribe, tiene esa idiosincrasia, esa cultura. Yo me siento personalmente que no soy de acá bien aceptado, reconocido, y esto ha permitido, con los resultados que da la policía y las fuerzas militares, que la comunidad tenga esa aceptación, esa confianza. Y hemos ido poco a poco recuperando la confianza de la ciudadanía. Entonces yo me siento muy satisfecho de ver cómo diariamente los teléfonos del comando, del CAD y de las diferentes unidades que comandamos recepcionan todas las informaciones de la ciudadanía, y quiero manifestarlo públicamente, nuestro perenne agradecimiento al ciudadano cordobés o turista que ha pasado por esta región, que nos llama y me informa, y esa información me ha permitido obtener los resultados más importantes en esta gestión de comando. Fíjense ustedes que no son los resultados de inteligencia, que son importantes, pero los resultados más grandes, los que nos han llenado de orgullo en estos 4 meses, me los ha brindado un ciudadano que me llama y que inclusive sin querer
sin tener esa situación del deseo de una recompensa, ni siquiera me pregunta. Únicamente me da la información, no me da ni el nombre ni nada, pero me da la información que yo requiero, y con esa información hemos logrado los resultados contundentes e importantes. También quiero manifestar públicamente que de todos los delincuentes, de los 2.705 que hemos capturado a la fecha, hay una incógnita aquí grande, y es que la mayoría no son de Córdoba. Y la lucha contra las bandas se va a intensificar. Así lo confirmó el presidente Juan Manuel Santos en su más reciente visita a la capital cordobesa, en entrevista con el canal local CM Televisión. La seguridad ha mejorado en muchos aspectos, eso lo pudimos constatar, por ejemplo, en los homicidios. Aquí en Córdoba ha bajado a un nivel, digamos... cerca del 50%. Pero a un nivel superior al promedio nacional, es decir, aquí ha bajado mucho más que en el resto del país, y los propios alcaldes decían, se ha cambiado la modalidad del delito, ahora son las bandas criminales reclutando entre otras jóvenes. Para eso vamos a hacer una especie de Troya 2. El plan Troya, que fue tan exitoso, obligó a los delincuentes, a los criminales, como a mutar, a ir a otras actividades para seguir delinquiendo. Y nosotros tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad, y en eso estamos. Vamos a lanzar en término de una semana, de 15 días, Troya 2, que tiene como énfasis la lucha contra las bandas criminales, pero el aspecto de inteligencia va a ser mucho más importante, el aspecto de investigación criminal y prevenir el reclutamiento es prioritario también. Eso va a estar focalizado especialmente en algunos municipios o subregiones del departamento, ¿no? El plan Troya 2. Pues va a ser en todo el departamento, porque el plan Troya es para todo el departamento y toda la región. Pero vamos a focalizar la actividad, sobre todo de inteligencia, en 10 municipios donde hemos visto que está concentrada la actividad de estas bandas criminales. El Plan Troya es una estrategia conjunta de las fuerzas militares, la policía y la fiscalía que se implementa en la región comprendida por Córdoba, parte de Sucre y parte de Antioquia desde febrero del año 2011. Los resultados han sido tan positivos que ya se está copiando esta estrategia en otras zonas del país. Pero aún nadie habla con claridad en el departamento sobre la estrategia integral que varios líderes sociales han solicitado. Líderes como el presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba, ADEMACOR, Domingo Ayala. Pues si yo tuviera el poder, lo primero que haría es un plan muy bien dirigido, mejoramiento de las infraestructuras de la escuela y colegio, capacitación de los docentes, articular la comunidad a la institución, desarrollar programas de capacitación y por otro lado articularlo con planes de desarrollo, porque usted puede tener mucho saber, puede tener mucho conocimiento, pero si eso no se expresa en bienestar, simplemente se convierte en una situación mental. Usted dice, tengo los conocimientos, sé cómo poder generar desarrollo, pero si el Estado, la población y los que tienen los medios no le facilitan que ese conocimiento se transforme en bienestar de la comunidad, simplemente queda en un problema de retórica. Aquí entonces necesitamos es que la escuela, la educación y todos estos factores sociales se agrupen en un gran esfuerzo, y ese gran esfuerzo tiene un final, digamos, tiene una gran meta, es el bienestar de la población. La próxima semana espere la tercera y última entrega de las otras verdades de la violencia en Córdoba. Aquí, en Reportajes con Óscar Sánchez. Reportajes con Óscar Sánchez.
En la primera entrega de nuestro reportaje Las otras verdades de la violencia en Córdoba, revelamos cómo en este departamento hay comunidades prácticamente abandonadas a su suerte, cómo faltan cientos de maestros, agua potable y servicios de salud en las zonas rurales. Pero sí falta de instituciones, eso es bastante obvio. Por ejemplo, si tomamos solo Tierra Alta, en zonas rurales hay por lo menos 300 a 400 niños que no son escolarizados por falta de escuela, de educadores, puestos de salud. La falta de garantías para las labores del campo. Igualmente no contamos con agua potable. El servicio de energía en la zona rural es mínimo. Por eso no hay productividad y menos competitividad. La corrupción en el manejo de recursos de los desplazados por la violencia. Estamos alrededor de 200.000 personas desplazadas en Córdoba, sin tener en cuenta un 35% que no entran en la base de datos, porque en muchos municipios las personas que no son del agrado de los funcionarios no califican su desplazamiento, aunque les reciben la declaración. Entonces tenemos gran dificultad porque hay unas personas que son verdaderamente desplazadas y no están en la base de datos, y otras personas que no son desplazados y sí están en la base de datos porque son amigos de algunos políticos. El control social que ejercen las bandas criminales. Ellos, a pesar de que ha bajado el número de homicidios, sin embargo, el control social sigue. Sin embargo, las extorsiones siguen. Ellos obligan a los finqueros a que les den trabajo, entonces ellos aparecen allí como trabajadores de finqueros y se camuflan allí, pueden aparecer como que están trabajando con el dueño de finca, pero resulta que son personas informantes, que están allí pendientes, quién entra, quién sale. El control social sigue. La forma en que toma fuerza el fenómeno del reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales en varios municipios. De 30 municipios, identificó 13 municipios donde se está llevando a cabo esta anomalía, llamémosla de esa manera, como son los municipios de Tierra Alta, Valencia, Ayapel, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Montería, Lorica. Son tal vez los municipios que de una u otra forma están con ese sinónimo, con esa síntesis de reclutamiento armado en contra de nuestros menores. Revelamos que las bandas de narcotraficantes han transformado la forma en que actúan para poder sostener su máquina criminal ante los duros golpes de las autoridades que han bloqueado la mayor parte de las narcorrutas. Este fleteo también viene de otro contexto, de desorden social, de bandas, de todo. Hemos capturado hasta integrantes de banda criminal en casos de fleteo, de extorsión. Y la posición de un experto que considera que la descomposición que hoy vive Córdoba habría comenzado en casa hace mucho tiempo. Llega otro momento en la historia de nuestro departamento en que ya se subvierte, ¿sí? Se subvierte ese discurso, en el sentido en que se le plantea que no todo el que tiene porque se lo merece. Reportajes con Óscar Sánchez. En nuestra segunda entrega, revelamos cómo la policía en Córdoba ha tenido que intensificar acciones a través de dos grupos élite, los escuadrones móviles de carabineros y la Fuerza de Control Urbano FUCUR. Es un grupo conformado de unos comandos entrenados, capacitados y dotados de elementos como tal, para poder combatir las bandas criminales, los grupos narcoterroristas como las FARC. Los anuncios del gobierno nacional acerca de más pie de fuerza y acciones militares y de policía para contrarrestar la situación. Y en eso estamos. Vamos a lanzar en términos de una semana, de 15 días, Troya 2, que tiene como énfasis la lucha contra las bandas criminales, pero el aspecto de inteligencia va a ser mucho más importante. Y la falta de una verdadera política integral a la hora de enfrentar esa realidad. Pues si yo tuviera el poder, lo primero que haría es un plan muy bien dirigido, mejoramiento de las infraestructuras de las escuelas y colegios, capacitación de los docentes, articular la comunidad a la institución, desarrollar programas de capacitación
y por otro lado articularlo con planes de desarrollo. Reportajes con Óscar Sánchez. Hoy, en la tercera y última entrega de este reportaje, veremos más situaciones que nos siguen demostrando que la corrupción y la negligencia figuran entre las principales causas de la violencia que vive Córdoba, con lo que el narcotráfico, visto como el origen del mal, prácticamente tiene abonado el terreno en esta sección del país. La Contraloría General de la República empezó a vigilar con lupa el tema de la educación en Córdoba, con especial énfasis sobre los traslados y el manejo de los presupuestos por parte de los rectores de los diferentes colegios. La secretaria del ramo en este departamento, Noemí Carrascal Torres, advirtió que son sobradas las dudas en lo que tiene que ver con traslados, toda vez que muchos docentes, después de obtener dicho acto administrativo, nunca han llegado a sus lugares de trabajo. Otros casos tienen que ver con maestros que fueron beneficiados con permutas, pero realmente nunca fueron reemplazados. Muchos docentes que aparecen trasladados para determinado lugar y nunca se han presentado. Entonces tenemos, como es una planta de personal tan amplia, no teníamos ningún control. Por allí solo nos íbamos enterando de las denuncias que enviaban los padres de familia, algunos directores de núcleo, algunos rectores, de docentes que se habían trasladado pero que nunca habían llegado a sus lugares de trabajo, o docentes que se trasladaron y nunca les llegó el reemplazo. La crisis más grande que tenemos hoy día, tanto en el municipio de Valencia, de Tierra Alta, de San José de Uré, de Montelíbano, de Puerto Libertador específicamente, ha tenido que ver con eso, donde nos trasladaron los docentes y nunca llegaron. No se sabe si se vinieron con la plaza, no se sabe qué pasó con ellos. Y generalmente aparecían en esos actos administrativos como que si alguien retornara, pero ese que retornó pues no sabemos. Otra de las grandes inconsistencias tiene que ver con los sobresueldos que supuestamente se siguen ganando docentes que en alguna ocasión asumieron como rectores, pero regresaron a sus cargos como catedráticos, lo que ha derivado en un déficit de hasta 3.000 millones de pesos en la Secretaría Departamental de Educación. Que además encontramos personas que habían sido encargadas de rectores o de coordinadores, y muchos de ellos desde hace 2 o 3 años venían ganándose los dineros, los sobresueldos por desempeñar esa función y ya no la ejercían, ya eran docentes. Entonces, frente también a un déficit que tenemos en la Secretaría de Educación, aproximadamente, porque yo pienso que puede ser más de 3.000 millones de pesos que hemos encontrado, nos damos cuenta que es que hay mucho dinero que tenemos que se está perdiendo en este sentido. La Contraloría vino por una visita de 15 días y duró casi el mes, 28 días. Pero fuera de esos ya se fueron a su lugar, pero aún siguen trabajando porque el volumen y el desorden que tenemos en las hojas de vida, todo lo que es la actualización de las hojas de vida de las personas y la ubicación de las mismas es bastante grande. La crisis es más aguda en municipios como Tierra Alta, San José de Uré, Montelíbano y Puerto Libertador, poblaciones donde hay cientos de estudiantes sin docentes. El gobierno seccional busca igualmente derogar actos administrativos de traslados que se hicieron sin el lleno de los requisitos, incluso hasta el mismo 31 de diciembre del año pasado, que fue un día sábado. Cuando la Contraloría empieza a revisar los actos, encuentra de que no hay actas, de que no se siguieron los procedimientos. Entonces, para ello solicitan, pues aún no han entregado todo el informe completo. Cuando lo entreguen, pues con mucho gusto nuevamente los invitaré a ustedes para que se lo den a conocer a la comunidad. Ellos solicitan que estos actos administrativos debemos demandarlos. Yo inicialmente, frente a toda la gran problemática que tenía con estos traslados, que se hicieron incluso traslados hasta el 31 de diciembre, que fue sábado, se hicieron traslados por fuera de los traslados ordinarios. Yo había solicitado al Ministerio de Educación Nacional que me acompañara en ese proceso para derogar esos actos administrativos. Y el Ministerio de Educación Nacional me informó que nosotros no podíamos hacer eso. ¿Por qué? Porque la única posibilidad que hay de realizar una intervención, digámoslo así, una nulidad de los actos es demandándolos. O sea, que lo demanden o los afectados, digámoslo,
o nosotros como institución que queremos verificar y por mandato de un ente superior como es la Contraloría. Es así como apenas nos entregue el informe con todos estos hallazgos, ya debemos iniciar. Todos los hallazgos debemos empezar a intervenir. La secretaria insistió en que los traslados no deben ser producto del manejo político y mucho menos negociados con dinero. Muchos de esos traslados los hicieron llevándose las plazas. O sea, el departamento tiene unas plazas habilitadas. El ministerio dice en Córdoba, a través de una resolución, entregó determinado número de vacantes para profesores de básica primaria, para profesores de preescolar, para administrativos, coordinadores, rectores, directores de centros. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas veces los traslados, específicamente quien más golpeado estuvo fue Puerto Libertador. La mayoría de los docentes de Puerto Libertador se los trajeron con las plazas, o sea que no dejaron una vacante. Y los nombramientos no se pueden hacer sino en plazas vacantes, porque las necesidades no hay dinero para pagarlas. Entonces nos hemos encontrado de pronto que hay docentes que se les está pagando y están ubicados en una necesidad, y es allí el déficit que tenemos. En estos momentos el departamento aún no ha podido precisar cuántas plazas están sin docentes y mucho menos cuántos niños se perjudican debido al desorden que se trata de superar. Sin embargo, la Asociación de Maestros de Córdoba, ADEMACOR, calcula que el déficit es de aproximadamente 300 docentes, lo que la propia secretaria considera como un cálculo que se quedó demasiado corto. Bueno, la verdad es que ADEMACOR se queda corto. En solo Tierra Alta nos hacen falta 150 profesores. Y cuando hablamos de que nos hacen falta 150 profesores es porque nosotros no hay las vacantes, o sea, no hay nombramientos. Por eso es que estamos haciendo el estudio y por eso es que estamos reorganizando, porque mientras allá hacen falta 150, en Chinú hay unos que están sentados porque no tienen asignación académica, porque todo el mundo se quiere ubicar en Chinú, porque como la Comisión del Servicio Nacional del Servicio Civil ya abrió los concursos para todo Colombia, entonces hay mucha gente que viene de Sincelejo, de estas regiones, y les queda más fácil ubicarse en Chinú, allá en aquellos lugares, y no quieren venir para acá. Entonces todo el mundo, por tutelas, por amenazas, por miles de cosas, o por política, quieren ubicarse allí. Entonces, y todo, eso es una cosa patológica también, porque la gente quiere tener la escuela al lado de la casa. El tema de la investigación y futuras auditorías institución por institución se deriva de las denuncias que desde el comienzo de este año hizo el gobernador Alejandro Lyons, relacionadas con el llamado cartel de la educación en el 5º piso del Palacio de Naín, la casa de gobierno de la administración departamental. Se trata del manejo politiquero que se le venía aplicando a la educación en la región, que dejó un desfalco superior a los 100.000 millones de pesos y con cuyas denuncias se habría evitado un desangre superior a los 400.000 millones de pesos por embargos contra el ente territorial. En Córdoba actualmente hay 248.000 niños y adolescentes en los colegios oficiales. Reportajes con Óscar Sánchez. Mientras en muchas comunidades cordobesas, incluidas algunas que se encuentran en jurisdicción de Montería, el agua potable no existe y su gente daría cualquier cosa por tenerla, en las bodegas de la Defensa Civil desde hace varios meses hay 2 plantas de tratamiento de agua que producen un promedio de 50 galones por minuto y tienen un costo de 50 millones de pesos cada una. Las plantas comienzan a deteriorarse porque en los municipios donde prestarían un gran servicio, nadie ha mostrado interés en recibirlas. Hemos tratado de poder asignar estas plantas de agua potable en los municipios que tienen este flagelo, pero no ha habido una junta de defensa civil que realmente pues haya contado con el respaldo de una alcaldía que les permita administrar, custodiar y mantener este tipo de elementos. Estos elementos son elementos del Estado que tienen pues un valor representable y no se pueden entregar a cualquier persona ni dejar en cualquier sitio si no se garantiza su custodia, que son elementos fiscales. Si se dañan, si se deterioran, si se pierden, pues es un detrimento patrimonial donde como servidor público yo podría verme inmerso en una investigación. Entonces, uno de mis deberes, además de que estos elementos se entreguen a la comunidad, es que estén bien custodiados y administrados. Estamos mirando a ver de pronto en cuál de los municipios donde tenemos juntas de defensa civil hay algún tipo de acuerdo con la alcaldía que permita poner a funcionar estas plantas, porque las plantas captan el agua de donde se encuentren, ya sea un río, una quebrada, una ciénaga,
y la idea es que de ahí se deposite en algún sitio donde ya queda el agua 100% potable y la gente la pueda tomar de ahí y no tenga que meterse pues con el balde al charco a sacar el agua, sino de pronto de unos tanques o de unas piscinas que se les construyan y de ahí puedan ya sacar su agua potable. Eso yo creo que sale muchísimo más económico que construir un acueducto. Como si fuera poco, en un departamento que cada año se ve afectado por las inundaciones, no hay quien reciba varios botes de rescate que también fueron enviados desde Bogotá. Bueno, tenemos especialmente botes con motores fuera de borda. Aquí pues Córdoba es un departamento que sufre mucho por las inundaciones, tanto de ciénagas como de ríos crecientes. Estos botes, además de prestarle un servicio en una atención de emergencias, pues también le servirían a una administración para hacer visitas con sus secretarios, el secretario de Salud, el secretario de Educación, el mismo alcalde puede ir a visitar sus comunidades en estos botes, pero pues tenemos la misma situación. De hecho, a principios de año tuve que ir a retirar el bote de Lorica porque lo tenían tirado al sol y al agua, ya hay un inconveniente con la construcción de la autopista. Entonces, como les repito, son elementos fiscales que yo no puedo dejar que se deterioren, que no puedo dejar que se dañen. Tenemos aproximadamente 5 botes acá en bodega y ya en sitio tenemos otros 5 botes más. Tenemos botes que están al servicio en Cereté, en San Pelayo, en Montelíbano, en Ayapel, en Momil. Y tenemos botes para asignarle a las zonas que tienen ese tipo de afectación. Nos gustaría poder apoyar la Apartada, que es uno de los municipios que más sufre con el río San Jorge. Al parecer, la falta de interés de los alcaldes en lo que tiene que ver con la atención y prevención de desastres se ha vuelto un gran obstáculo para que el organismo de socorro actúe con efectividad. Por lo menos en este momento en la costa, creo que es el único departamento que hasta ahora la seccional no ha recibido ningún tipo de apoyo directo. Sí se tienen pues digamos las buenas intenciones de los diferentes administradores con los que han buscado la oportunidad. El alcalde de Pueblo Nuevo pues ha sido muy colaborador, el alcalde de San Carlos ha sido una persona que le ha metido el hombro. En San Carlos no había defensa civil y él mismo se encargó de organizar el grupo de muchachos que realmente le respondieran a la comunidad. Ya formamos el grupo, la semana anterior ya formalizamos la Junta de Defensa Civil de San Carlos. Entonces cuando un mandatario, un administrador de un municipio le pone la voluntad, la verdad las cosas funcionan diferente. Pero cuando de pronto nosotros llegamos a buscar la gente y la capacitamos y ellos no tienen ningún tipo de respaldo de la alcaldía, llegan y no los atienden, no los voltean ni a mirar, entonces se desmotivan, se retiran, no vuelven, porque no encuentran pues ese eco. Entre tanto, la comunidad sigue afectada cada año con la ola invernal y, curiosamente, también con la falta de agua. Reportajes con Óscar Sánchez. Según Marcos Velázquez, experto en el tema de la sociedad cordobesa, toda la problemática que hemos revelado en este reportaje obedece en gran parte a que las nuevas generaciones ya no creen en el sistema y por eso buscan toda clase de atajos a la hora de emprender la lucha por sus metas. Entonces, estas nuevas generaciones están devaluando el trabajo que han hecho sus ancestros, ¿sí? Mirándolo pues como desde la clase social menos favorecida, pero en la clase social alta, ¿sí? Quien tiene ya no se conforma con lo que tiene, quiere más, ¿sí me explico? O sea, en el discurso también está que no basta con lo que yo tengo, sino que hay que tener más, porque el hecho no es la tradición, el hecho es demostrar que se tiene, ¿sí? Entonces, hay dos problemas donde se enfrenta el asunto de la violencia en Córdoba en este momento, y es que esas personas que pueden salir adelante a través de trabajos cotidianos, o sea, ¿a qué llamo yo trabajo cotidiano? Es que puede ir al colegio, que puede ir a la universidad y que puede asumir un salario, ve tan imposible esa trayectoria porque no hay garantías en el sistema no hay garantías que permitan que esa persona se aferre a ese discurso, digámoslo en estos términos, del buen obrar, ¿sí? Porque entonces, por ejemplo, vemos una realidad como la universidad pública de acá del departamento, una universidad que ha estado plagada más por intereses particulares que por intereses sociales que
lleven a los estudiantes a enamorarse de la profesión, a enamorarse de la carrera, del oficio, ¿sí? Entonces, estos muchachos, quienes tienen que preocuparse por una formación, terminan preocupándose por unas cuestiones políticas que no obedecen al momento histórico que ellos deberían estar manejando, en el sentido de, usted preocúpese por estudiar y ser un buen profesional, ¿sí? Lo administrativo en su momento llegará, pero ellos terminan involucrados por estas posiciones caprichosas, ¿sí? Por estas posiciones demasiado sesgadas, ¿sí? De intereses personales, y terminan desvirtuando también la opción del construir una vida donde sí haya una posibilidad de adquirir recursos por vía de lo legal, ¿sí? Una situación muy difícil de corregir. Yo en esto soy muy aristotélico. Aristóteles planteaba que el político tenía que ser un hombre entregado a la sociedad, ¿sí? Aristóteles decía que lo máximo de la política es ensalzar las bondades humanas, ¿sí? Es dirigir, es gobernar. Hoy en día nos damos cuenta, digámoslo por este discurso consumista, quien menos se preocupa por los intereses sociales viene siendo la clase política. Los discursos políticos están supeditados a intereses de partido o a intereses personales que tienen que ver directamente con procesos económicos, ¿sí? A asegurarse, pero no están pensando en el beneficio de una sociedad. Luego, dolorosamente, el mismo discurso nuestro está autorizando, ¿y por qué lo toco? Porque hace un rato planteaba el problema de la ley. En términos del discurso político, el único que tiene autoridad para hacer lo que no se debe hacer es el político, ¿sí? O sea, el político sí puede hacer todo porque para eso está ahí. Y más pendejo si no lo hace, porque si yo estuviera ahí, también lo haría. Entonces, hay dentro de la misma sociedad un discurso en contravía, donde no se respetan los límites y donde se elige de una manera pobre en la construcción de la ley, porque el que suba va a hacer lo mismo, pero dolorosamente lo mismo es seguir cometiendo los atropellos que otros cometieron y no va a seguir haciendo cosas buenas por lo social. Entonces también la parte política está fragmentada, muy doloroso, pero ojalá no lleguemos a lo que está viviendo México ahora, ¿sí? Que ya la política se mezcló completamente con otros factores que no tendrían por qué estar presentes dentro de lo político, ¿sí? Y más que adelantarnos en los procesos políticos, lo que se trató de hacer con Pablo Escobar, cuando se le iba a poner un límite a su historia, porque esa era su tendencia, la estamos viviendo ahora, pero de otra manera, más, digámoslo, menos evidente, pero está presente. Entonces, no es fácil controlar el problema de la violencia cuando hay tantos intereses más del lado del tener que del lado de construir, ¿sí? El discurso está preñado es del consumo, de tengamos y no construyamos. Ojalá yo me estuviera equivocando, ¿sí? Pero lo que uno mira en la lógica discursiva es que el discurso está más fragmentado por el lado del tener que por el lado de la construcción social. Reportajes con Óscar Sánchez. Con las 3 entregas de este reportaje, esperamos haber dejado en nuestros televidentes una visión más clara y completa sobre las causas y consecuencias de la violencia en el departamento de Córdoba, mucho más allá de las resumidas versiones noticiosas. La próxima semana, otro tema de gran interés para conocer y entender la realidad de la región Caribe, aquí, en Reportajes con Óscar Sánchez. Reportajes con Óscar Sánchez. Y
a veces no han visto un médico desde 6 meses, pasa. Y de salir de estas zonas para venir a un lugar donde hay un hospital, una posibilidad de atención médica, es muy costoso. Tomar una lancha, después a mula y dejando los demás hijos atrás es muy complicado. La situación de Córdoba es tan complicada que desde hace poco más de un año el CICR se vio obligado a implementar una oficina en Montería y desde esta ciudad manejar también lo concerniente a las zonas de Sucre, Urabá, Atlántico y norte de Bolívar. Bueno, la salud claro que es algo muy importante. Como usted mencionó, hay artefactos explosivos sin explotar y minas antipersonales, eso también. Pero también pienso que algo que sería muy útil, por lo menos que la gente sepa la ruta de atención, porque hay muchas posibilidades. Colombia es un país lleno de leyes que son excelentes. Cumplimiento a veces, bueno, podría ser mejor y también mucha ignorancia, especialmente obviamente de esta población que son en lugares bien alejados. El CICR también hace énfasis en las contradicciones que se viven en el departamento de Córdoba desde hace varios años. Mira, hay muchísimas causas para que cada vez sean más los menores que engrosan las filas de la guerrilla o las llamadas Bakrin. El hijo está mejor con ellos que si estaría en el caserío sin hacer nada porque no hay escuela o no hay bastante profesores o porque el profesor tuvo que salir, cosas así. Porque pienso que efectivamente si la educación estuviera en todos los lugares, tal vez habría menos riesgos que estos jóvenes se vinculen a grupos armados. Reportajes con Óscar Sánchez. Las bandas al servicio del narcotráfico se han convertido en la principal fuente de empleo para los jóvenes en las zonas apartadas de Córdoba, ofreciendo incluso pagos atractivos que los alejan de la lucha por mejores oportunidades. Ellos ofrecen 800, 900, hasta 1 millón de pesos le ofrecen a estas personas que reclutan. Igualmente eso para ellos es algo que los motiva porque igualmente están acá sin hacer nada, no tienen la oportunidad laboral y el ofrecerle pues una entrada o un ingreso de esa categoría pues con esa suma pues ellos enseguida dicen pues que esta es mi oportunidad y vamos, pero no saben la situación tan lamentable que les espera a ellos y de la cual ya no pueden salir de allí. Además, las familias no denuncian la situación. Para conocer y entender la realidad de la región, con toda la experiencia y credibilidad de uno de los periodistas destacados del Caribe. Reportajes con Óscar Sánchez. El Comité Internacional de la Cruz Roja CICR considera que en Córdoba hay muchas comunidades prácticamente abandonadas a su suerte, puesto que la presencia del Estado en esas zonas es casi nula. Pero sí falta de instituciones, eso es bastante obvio. Por ejemplo, si tomamos solo Tierra Alta, en zonas rurales hay por lo menos 300 a 400 niños que no son escolarizados por falta de escuela, de educadores, puestos de salud. Muchos lugares donde no hay puestos de salud, razón por la cual, por ejemplo, el año pasado hemos acompañado en 2 ocasiones, una vez el hospital de Tierra Alta y otra vez el de Puerto Libertador, para que extramurales, atención extramural en el Río Verde, Río Manso, para que puedan atender a esta población, porque ahí no hay puestos de salud. Puede que contratan maestros por banco de oferente, totalmente leonino esos contratos, no les pagan lo que realmente deben pagarle. Y en esas zonas de inestabilidad, porque un docente que no tenga estabilidad, si sabe que solo unos cuantos recursos por unos cuantos meses, allí no se da una educación de calidad, porque el docente y los que están intermediando en esa contratación, lo que les interesa es el problema del negocio y no le interesa el problema de enseñar.
Nosotros no tenemos unas cifras exactas de cuántos docentes hacen falta en el departamento de Córdoba para cubrir muchas zonas. Simplemente el referente que tenemos es que aproximadamente, digamos, en las regiones apartadas, pueden estar hoy haciendo falta alrededor de unos 200, 300 docentes, que es más o menos el marco referencial. A lo anterior se le suma que en Córdoba ser maestro es mucho más peligroso que en el resto de Colombia, ya que en los últimos 4 años han sido asesinados 20 docentes en este departamento. En todo el país fueron asesinados 32. En los últimos 2 años, 100 profesores cordobeses han denunciado amenazas contra su vida y en el 2011 se reveló que hubo al menos 100 extorsiones a los maestros por parte de grupos armados ilegales. El CICR ve este problema como una de las causas. Contradicciones, como lo pusimos un poco en el informe 2011 y el editorial de nuestro jefe de delegación. Hay muchas contradicciones en Colombia y no solo en el resto del país, pero en Córdoba también. Aquí en Montería, hay de todo, es muy desarrollado, pero vamos apenas ni siquiera 2 o 3 horas de aquí y estamos en lugares donde no hay agua potable, no hay escuela, no hay puesto de salud. Entonces Colombia es lleno de contradicciones. Reportajes con Óscar Sánchez. La Asociación de Maestros de Córdoba, ADEMACOR, considera que en este departamento hacen falta por lo menos 300 docentes para cubrir la demanda educativa, principalmente en las zonas más apartadas de las subregiones del Alto Sinú y el Alto San Jorge. Esto quiere decir que habría por lo menos 12.000 niños y adolescentes sin servicio educativo en una región de pocas oportunidades para la juventud. Hay una situación en Córdoba, es que en las zonas sumamente apartadas, donde muchas veces el Estado no ha hecho el esfuerzo de llegar con sus propios docentes. Incluso el gobierno ha tratado de resolver esas dificultades casi que aprovechándose de esas necesidades para impulsar su política de privatización. Y uno